Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su... Doy gracias al Señor, hermano, por estar una vez más con todos ustedes. Estamos por medio de la radio La Predicadora, la 94.1, de aquí en el partido de La Ferrere, la provincia de Buenos Aires, partido de La Matanza, y agradecido al Señor por haberme permitido llegar. Un abrazo para todos los hermanos, este es nuestro último programa del año, agradecido a la radio, a los operadores que nos han asistido durante este año. Gracias le damos al Señor por la muy buena atención que hemos tenido durante todo el año. No hemos tenido ningún problema, gracias al Señor. Y bueno, y la atención fue muy buena. Y eso gracias al hermano que está siempre cuando nosotros venimos a hacer los programas. Tanto el pastor Nicolás Blanco, como nosotros agradecemos la atención del hermano, de la radio, y bueno, esperamos el año que viene estar juntos durante un año más con la ayuda del Señor, para seguir la tarea que el Señor nos ha encomendado, que es predicar el Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le deseo a la radio muchas bendiciones el año que viene, que cada día podamos ir tras el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Con la radio, con nosotros, y que podamos llevarlo a cabo. Este año no lo tuve muy bien en claro, pero ahora entiendo que hay un propósito de Dios con la radio, pero con los predicadores, con los programas que se hacen en la radio, todo está dirigido a Dios, no a su Hijo Jesucristo. Dios tiene un propósito con todos nosotros y así también con la radio, con el operador, con los micrófonos, con todo lo que hay aquí. Dios tiene un propósito, por eso Él usa este medio para que ese propósito se lleve a cabo. Y el propósito es que su voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra. La radio, así como la iglesia, tiene un propósito, Dios tiene un propósito con ella,
y el propósito es dar a conocer a Jesús, dar a conocer al Hijo de Dios. Y esperemos el año que viene podamos estar en ese propósito. Va a ser nuestro propósito durante todo el año que viene, dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de las ondas radiales, a través de la palabra, a través de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, es el único propósito que estamos siguiendo y esperamos alcanzarlo con la ayuda del Señor, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Bendigo a los hermanos, al operador que nos atiende y bueno, a su familia, deseándole un feliz fin de año y bueno, y un próspero año nuevo. Saludo a mi amada esposa, a mi familia, a mis hijos, saludo a la iglesia que está en mi hogar, que el Señor bendiga grandemente a cada hermana y hermano que se congrega, ahí el Señor le bendiga grandemente, y que podamos este año que viene el Señor nos pueda dar un pueblo más numeroso. No, si bien el número no tiene nada que ver, aunque en cierta medida sí, es importante que haya muchos hermanos en la congregación para poder llevar el propósito de Dios a cabo en el barrio, en la localidad. Gracias le damos, Señor, hermano. Vamos a hacer una oración y vamos a seguir con nuestra meditación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saludo a todos los hermanos que me conocen, a cada uno, hermano, al pastor Dante, a su amada esposa. El Señor bendiga grandemente a nuestro querido y amado pastor Dante. También al hermano que está ahí, no me acuerdo cómo se llama, el que está ahí frente al patronato, porque vende baterías. El Señor bendiga su vida, la vida de su familia. El Señor bendiga al hermano Claudio, a su iglesia, a la iglesia que él está pastoreando. El Señor le bendiga grandemente. A la Roca Sagrada, el Señor bendiga grandemente a la iglesia, a la Roca Sagrada. El Señor le alcance cada día más su gracia y su poder a la iglesia, a los hermanos, al pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Al pastor Guillermo Gardela, el Señor bendiga grandemente la vida de nuestro amado hermano, y también al pastor Mario Puñales, también el Señor bendiga, y bueno, al hermano Néstor y su congregación, el Señor bendiga también. Alabado sea el Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra, hermanos. Bueno, sabemos que hay hermanos en las provincias, al pastor Jorge Gamarra, al pastor de Bolivia, al pastor Juan Tiquibuco, el Señor bendiga grandemente la vida de él y de toda su congregación, al pastor de Misiones, el pastor Richard en Paraíso, el Señor bendiga, y también al pastor Alonzón, también en Misiones, que el Señor le bendiga a él, a su familia, a toda la iglesia que él está pastoreando allí. Gracias le damos al Señor. Padre amado, estoy delante de ti, en presencia de ti en esta hora para dar tu palabra a conocer. Señor, que tú abras los ojos del entendimiento de aquellos que tienen fe, de aquellos que te aman de corazón, Señor, de aquellos que son fieles. Señor, abre los ojos del entendimiento para que ellos puedan saber, Señor, cuál es aquella riqueza que tú nos has dado en Cristo, cuál es la abundancia de tu amor en Cristo, cuál es la supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Señor, ayúdanos en esta mañana, reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que tú eres la fuente de todo poder para nosotros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a leer allí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 9. Y levantáronse entonces uno de la sinagoga, que se llamaban los libertinos, y cirineos y alejandrinos, y de los de Cilicia, y los de Asia, y disputando con Esteban. ¿Vio? Estaban disputando con Esteban. Entonces, ¿quién eran estos libertinos? Estos libertinos eran judíos, quienes habían estado encerrados en Roma, ¿no? Pero ellos fueron libertados
Y cuando fueron libertados, ellos llegaron a ser libertos en Jerusalén. ¿Vio? Fueron a la fiesta. Entonces, estos son los libertinos, los judíos que estaban encerrados en Roma y fueron libertados. Entonces se fueron allí a la fiesta de Jerusalén. Ahora, los segundos nombrados, que fueron los judíos de Ciriné, ¿no? Y también están los terceros que fueron nombrados, fueron los judíos de Alejandría, ¿no? Alejandría es la más grande y la más notable ciudad de Egipto, ¿no? Ellos vinieron de allí. Eran judíos que vivían en Egipto. Sabemos que Apolo, el compañero del apóstol Pablo, él era de esa ciudad, Apolo, de Alejandría. Entonces, después hubo otro grupo también, y ellos fueron los judíos de Cilicia y también los de Asia. ¿No? Ahora, ¿por qué es tan importante nombrar a estos grupos y saber de dónde provienen? Porque estos grupos tienen una parte muy importante en este capítulo. Porque parece que estos grupos, especialmente los de Cilicia, los que vinieron de Asia, ellos tenían una sinagoga que llegó a estar, ¿no?, enfurecida contra lo que Esteban hablaba. ¿Vio? Era una sinagoga muy grande que había allá en Asia, en Cilicia, y estos vinieron a la fiesta y escucharon a Esteban, ¿no? Lógicamente que estos eran legalistas. ¿Legalistas por qué eran legalistas? Porque ellos querían por medio de la ley alcanzar la salvación y la vida eterna, que sabemos que nadie puede alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de cumplir la ley. Entonces Esteban, en su discurso, como vamos a ver, tocaba este punto, y estos grupos, ellos estaban en contra de eso, especialmente los que venían de Cilicia, los que venían de Asia. Y hubo un tiempo en que las hostilidades se habían terminado, por así, no era tanta las hostilidades que había, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Porque en un tiempo hubo mucha persecución, pero ahí en ese momento parece que no había tanta. Por eso, después del segundo arresto que tuvieron los apóstoles, porque ahí se calmaron las cosas cuando los apóstoles fueron llevados a la cárcel, pero ahora estos de la sinagoga, ellos de la sinagoga de allá de Asia, ellos incitaron al pueblo, incitaron a los ancianos, a los escribas, y ellos lo agarraron a Esteban y lo trajeron ante el concilio, y entonces ellos hicieron que se juntase falsamente contra él, ¿no?, contra Esteban, falso testimonio. Pero nosotros tenemos que ver que Esteban, como había sido su rostro como el rostro de un ángel, así dice la palabra, todos ellos contemplaron el rostro de Esteban, que era el rostro como de un ángel. Pero no les importó, no les importó las palabras que Esteban habló, ni tampoco le importó el rostro de Esteban, ¿no? Sabemos que la gloria de un ángel es mayor que la gloria de un hombre, ¿no? Imagínense, ellos tendrían que haber quedado maravillados con lo que estaban viendo y maravillados con lo que estaban escuchando. La intención de Dios con Esteban era que el pueblo de Israel pudieran aceptar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador. Por eso lo usó a Esteban. Esteban no era uno de los apóstoles del reino, él simplemente era un varón lleno de sabiduría y de conocimiento,
y lleno del Espíritu Santo. Entonces, Dios le estaba dando a través de Esteban la oportunidad, la última oportunidad, para que ellos recibieran a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, para que ellos se arrepintieran de lo que habían hecho, porque la generación de ellos fueron los que crucificaron al Señor, o los que entregaron al Señor en las manos de los romanos para que lo crucificaran. Esto ya lo dije en otro momento, pero fíjese que cuando Jesús fue crucificado, él le pidió al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre les perdonó. El Padre siguió tratando con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Siguió tratando con el pueblo de Israel. A través de los apóstoles que Jesús había levantado, a través de los 12 apóstoles. Y los apóstoles predicaron el Evangelio del Reino que Jesús les enseñó. El mensaje para la iglesia todavía no era predicado, menos para la iglesia gentil, porque todavía no había sido el llamamiento de Saulo de Tarso para el ministerio. Entonces, lo que estaban predicando, la voz de Dios en ese tiempo, cuando Esteban estaba dando testimonio acerca del Señor Jesús, la voz de Dios era Esteban y los 12 apóstoles. Ellos, cuando rechazaron a Esteban y a los 12 apóstoles, entonces es ahí donde Dios los abandona al pueblo de Israel y establece la iglesia gentil, ¿no? Y establece la iglesia gentil. Hasta que el último de los apóstoles no fue sacrificado, Dios siguió tratando por medio de ellos con los apóstoles del reino, con el pueblo de Israel. Hoy la voz de Dios es para nosotros lo que Dios le dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dejó el mensaje escrito para la iglesia gentil a través de sus 14 epístolas, de sus cartas. Es decir, que la voz de Dios para nosotros, la iglesia, son las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Es la voz de Dios directamente para nosotros. Sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia habla para nosotros, sino que hay un mensaje en la Biblia que es para el pueblo de Israel, y otros mensajes, hay mensajes para hombres, para reyes, para profetas, pero la palabra directamente para nosotros está a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo, y Dios nos habla a través del apóstol Pablo porque es el instrumento que él escogió para eso. Entonces, nosotros si rechazamos el evangelio que Pablo predicó, ya no hay posibilidad de ser salvo, ¿no? O de poder ser santificado o de poder vivir una vida cristiana. El único mensaje que a nosotros nos da la capacidad para vivir una vida cristiana es el evangelio que Pablo predicó. También sabemos que necesitamos del Espíritu Santo para eso. Bueno, ahora si los hombres no prestan atención a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, entonces de ninguna manera pueden ser conmovidos por el semblante o la cara angelical que tenía Esteban, ¿no? O cualquier otro mensajero. Dios no quiere que nosotros prestemos atención a los rostros de los ángeles, de los mensajeros. Dios quiere que prestemos atención a su palabra, a la palabra que Él nos ha traído por medio del apostolado, por medio del maestro y el predicador. Gloria al nombre del Señor. Ahora fíjese, el capítulo 7, nosotros vemos una respuesta con respecto al sumo sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿son estas cosas así? ¿No? ¿Son así estas cosas? Entonces, comienza con el Dios de la gloria, el versículo 7. Mas yo os juzgaré, dijo Dios.
la nación a las cuales serán siervos, y después de estos saldrán y me servirán en este lugar. Entonces, ¿qué dice Dios? El Dios de la gloria, y culmina con la gloria de Dios. El Dios de gloria y culmina con la gloria de Dios. Entonces, fíjese cómo se presenta aquí la Escritura. Pero miré un poco a Esteban. Esteban primero apeló a Abraham en su discurso, ¿vio? Y vamos a leerlo cuando Esteban estaba dando su discurso, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 7, dice, y el príncipe de los sacerdotes dijo, entonces, ¿esto es así? ¿Vio? Ahí está la pregunta, ¿esto es así? ¿No? ¿Por qué? Porque en el 14, el capítulo 6, 14, dice, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el príncipe de los sacerdotes dijo, y preguntó él, entonces, ¿esto es así? Le preguntó a Esteban. Y él dijo, varones israelitas y padres, oís, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él en la Mesopotamia, antes de morarse a Chirán. ¿Vio? Y ahí está respondiendo Esteban a la respuesta del sacerdote, del sumo sacerdote. Pero fíjese que el discurso de Esteban empieza en el capítulo 7, versículo 2, dice, y él dijo, varones hermanos, padre, oíd el Dios de la gloria. Ahí empieza con el Dios de la gloria, ¿vio? Gloria al nombre del Señor. Y después él va a terminar, ¿no?, con la expresión la gloria de Dios. Pero a eso ya vamos a llegar. Entonces, Esteban lo primero que señaló a Abraham como testigo. Él lo pone a Abraham como testigo. Luego señala los tratos de Dios con Israel, ¿no? Y veamos esa parte. Los tratos de Dios con Israel. Primero no nombra a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Charán. Estoy leyendo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Y de allí, muerto su padre, le traspasó, ¿no?, a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar sus pies. Mas le prometió que se le daría en posesión a su simiente después de él, no teniendo hijo. Y habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que la reducirían al servicio, a la esclavitud, a la servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Eso es lo que le pasó a Israel. Esteban le está hablando a los judíos de cómo fueron los hechos. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y ahí está evidenciando las 10 plagas que Dios mandó a Egipto, ¿no? Después dice que yo trataré con esa nación, la cual serán siervos, y después estos saldrán y me servirán en este lugar. Quiere decir que Dios los libertó de la esclavitud para que les sirvieran. Así Dios nos libertó a nosotros de la esclavitud del pecado, de la carne, del mundo, para que le sirvamos. Y dice, Esteban seguía haciéndole ver a los judíos el trato de Dios con el pueblo de Israel, y dícele el pacto, y diole el pacto de la circuncisión, ¿vio? Eso fue con Abraham. Ahí empezó el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día.
e Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, y los 12 patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Y le libró, y así Esteban cuenta todo lo que pasó. Y le libró de sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. No como Dios estaba tratando con Israel a través de José en aquel tiempo. La voz de Dios era José. Antes era Jacob, pero después fue José. Y como oye Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José fue conocido de sus hermanos y fue sabido de Faraón del linaje de José. ¿Vio? Ahí el Faraón se enteró de que José era israelita, ¿no? Que era un hijo de Dios. Y enviando José hizo venir a su padre, a Jacob, lo hizo venir de la tierra de Canaán, lo hizo venir a Egipto, y a toda su parentela un número de 75 personas. Así que descendió Jacob a Egipto, el papá de José descendió a Egipto, donde murió, y nuestros padres murieron también ahí, los cuales fueron trasladados a Sichén y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor en Sichén. Todo eso se puede hablar. Mas, como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Usando de astucia, otro faraón, con nuestro linaje, con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen en peligro de muerte a sus hijos, para que cese la generación, porque se multiplicaban, grandemente los israelitas en Egipto. Entonces quisieron matar a los niños para que no se multiplicasen. En aquel tiempo nació Moisés. Ahí Dios estaba interviniendo siempre en favor del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Estoy diciendo era. El pueblo de Israel era pueblo de Dios, pero ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre, mas siendo puesto al peligro la hija de Faraón lo tomó y lo crió como si fuese hijo suyo. Todo eso interviniendo Dios ahí en la historia. Y eso es lo que le hablaba Esteban a los israelitas que lo querían apedrar. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y en sus hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio que en aquel tiempo los hijos de Dios eran los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, en este tiempo los hijos de Dios son todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Vio? Y como vio uno que era injuriado, defendiéndole e hiriéndole al egipcio, vengó al injuriado, es decir, que defendió a aquel que estaba siendo castigado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, mas ellos no lo habían entendido. ¿Vio? Y le iban a dar, la salvación acá no se está refiriendo a la vida eterna, sino que acá que Dios le iba a dar salvación, que le iba a dar libertad de la cautividad por medio de la mano de Moisés. Ellos no lo entendieron. Eso es lo que dice Esteban. Al día siguiente, riñendo ellos, le mostró y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que se injuriaba a su prójimo le reempujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Vio? Le dice israelita a Moisés. Y esta palabra Moisés la escuchó y huyó,
y se hizo extranjera en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. La tierra de Madián lindaba con la tierra de Egipto, perdón, con la tierra de Canaán. Él fue a vivir a donde estaban los madianitas. No fue a la tierra de Canaán, sino a la tierra de Madián. Y cumplido 40 años, un ángel le apareció en el desierto, en el monte Siná, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló. Todo esto estaba contando Esteban a aquellos que lo querían apedrar. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y llegándose para considerar fue hecha a él voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mas Moisés temeroso no osaba mirar. Quiere decir que, pero fíjese que los padres que eran Abraham, que eran Isaac, que eran Jacob, Jacob no, si cuando nació Abraham, estoy pensando, hermano, cuando nació Abraham, Jacob ya había muerto, perdón, cuando nació Moisés, ya Jacob había muerto. En todo caso, Dios se le aparece en la zarza a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Jacob ya había muerto. Entonces vemos que si Él es Dios, Dios de los que viven, no de los que están muertos. Entonces su espíritu y su alma estaban vivos, la de Jacob, la de Abraham y la de Isaac estaban vivos. Y Él es Dios de vivos y no de muertos. Mas Moisés temeroso no osaba mirar. Y entonces le dijo el Señor, quita tus zapatos de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Entonces ahí empieza un nuevo comienzo con Moisés. Y la voz de Dios ahora iba a ser Moisés. Y todos los que aceptaban a Moisés, creían en Moisés, todos esos llegaban a ser hijos de Dios. Iban a ser ellos el pueblo de Dios. Como todos nosotros que creemos en Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser pueblo de Dios. Lo mismo que con Moisés. He visto, acá dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, ¿no? Y descendió para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, le dice Dios a Moisés. A este Moisés, el cual le habían rehusado diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor y salvador, ¿no? Con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, milagros de la tierra de Egipto y en el mar Bermejo, en el mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Es decir, que Moisés decía que Dios iba a levantar profeta. Ese profeta era Jesús. ¿Vio? A él oiréis. Como a mí me oíste, van a oírlo a él. Porque en ese hombre estaba la voz de Dios. Estaba Dios en él salvando a los israelitas ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Porque los judíos eran un pueblo pecador, como los gentiles, ¿no? Ellos practicaban el pecado porque tenían una naturaleza pecaminosa igual que el gentil. Ellos solamente eran pueblo de Dios por medio de la circuncisión. Ahora, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Siná y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Está haciendo alusión a Jesús, ¿no? Este profeta, porque en el versículo anterior está mencionando un profeta que iba a venir y que ellos tenían que oír, y en el 38 le dice, y este profeta es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Siná y con nuestros padres, también estuvo anterior a Moisés este ángel.
¿no? Este profeta. Y también estuvo con nuestros padres y recibió la palabra de vida para darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ahí empezó el problema. No quisieron escuchar la palabra, ¿no?, de Dios, los padres de los judíos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon al profeta, a Jesús, le desecharon, lo aborrecieron, no le aceptaron sus enseñanzas. Aunque él hiciera levantar un muerto, como levantó a Lázaro de la muerte, aunque él le cambiara el agua en vino, aunque él le diera vista al ciego, ellos no aceptaban su palabra, no aceptaban la palabra de vida eterna que salía de su boca. Y se apartaron de corazón a Egipto, ¿vio? Entonces, diciendo, bueno, en el versículo 38 vuelvo para hacer una corrección ahí, ¿no? Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. Está hablando de Moisés, no está hablando de Jesús ahí, hermano, discúlpenme, me retrato en eso. Que le hablaba en el monte Siná y con nuestros padres y recibió la palabra de vida para darnos, la cual nuestros padres no quisieron obedecer. La palabra que trajo Moisés escrita en tabla de piedra. Antes la desecharon y se apartaron su corazón a Egipto, es decir, que quisieron volver a Egipto ellos, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. A este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos se ahogaron y Dios se apartó y los entregó y que sirviesen al ejército del cielo. Vio que acá hay uno en nuestro tiempo que menciona el ejército del cielo. ¿Vio? El ejército del cielo. Y los entregó a que sirvan al ejército del cielo. ¿Vio? Esa expresión no está dirigida a Dios, sino a los demonios, a los principados. Y los entregó que sirviesen al ejército del cielo. Fíjese, ¿no? Por eso la iglesia tiene que saber distinguir, ¿no? El verdadero cristiano distingue que el ejército del cielo, cuando es nombrado, o la fuerza del cielo, cuando es nombrado, no está haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo, ni está haciendo alusión a los ángeles que sirven a Dios, o a los arcángeles o a querubines. Cuando se hace la mención del ejército del cielo, se está refiriendo a las potestades, a los principados, a los demonios. ¿Vio? Entonces no confundamos, iglesia. No, el ejército del cielo no nos sirve a nosotros, sino que ellos se está refiriendo a los demonios, a los principados. Nosotros estamos en guerra contra el ejército del cielo, la iglesia. Nosotros le predicamos el evangelio, ¿no?, a las huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes, dice el libro de Efesios. Así que no es que el ejército del cielo está a nuestro favor. Al contrario, ellos son nuestros enemigos, pero ellos con astucia no se presentan como siervo de Dios o enviado de Dios para traer una bendición a nosotros, pero no es así, no es así. Vamos a leer ahí en el Salmo 81:12, hermanos. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme, ¿no? Salmo 81:12. Fíjese lo que dice aquí. La ingratitud de Israel. Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Está hablando, estoy leyendo el Salmo 81:11 primero. Mas mi pueblo no oye mi voz, e Israel no me quiso a mí. Déjelos, por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, volviendo nuevamente, así fue Israel. Israel fue siempre opuesto, porque tenía una naturaleza que era carnal, y la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Por tanto, Israel era
como ellos vivían conforme a la carne, estaban en enemistad con Dios. Gloria al nombre del Señor. Y entonces Esteban continúa con su discurso. ¿Vio? Continúa con su discurso Esteban. Y dice en el 39, capítulo 7, 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés nos sacó de la tierra, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y le ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó y los entregó a que sirvieran al ejército del cielo. Fíjese, ¿a quiénes servían? Eran hijos de Dios y servían al ejército del cielo. Hoy, porque alguien dice que sirve al ejército del cielo, e interpretamos que sirven a los ángeles, que sirven a Dios, pero están sirviendo a los demonios. Porque hay un ejército en el cielo, que son las huestes espirituales de maldad, que vagan en las regiones celestes, y esos demonios, principados y potestades, están en contra de la iglesia que está aquí en la tierra. ¿No? Que por el hecho de que tenemos la vida de Dios en la iglesia, ellos no pueden arremeter contra la iglesia del Señor, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero Israel, en vez de servir a Dios, servían al ejército del cielo, como hacen algunos hoy, que creen que están sirviendo a Dios por medio del ejército del cielo, y lo único que están sirviendo es a Satanás. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Hay algunos que se levantan, ¿no?, contra algunas cosas que no entienden. Por ejemplo, muchos están en contra de los homosexuales, de los travestis y de los grupos de GTB, no sé cómo se dicen esas cosas, no las entiendo bien. Y yo le digo a ustedes, hermanos, que están en contra de todas esas cosas, que esas personas no están condenadas al infierno, porque a esas personas pueden ser salvas todavía. No, nosotros no tenemos que tener un odio, un rencor contra esas personas que tienen esa inclinación homosexual o travesti o lo que sea. No, ellos son tan pecadores como nosotros lo éramos antes de conocer a Cristo. A esa persona hay que predicarle el Evangelio, no hay que condenarlas, no hay que mandarlas al infierno. No, hay que predicarle el Evangelio a toda criatura que está debajo del cielo, de la tierra. Tenemos que predicarle el Evangelio a los homosexuales, a los travestis, a los drogadictos, a los que venden droga. Tenemos que predicar el Evangelio. Porque el pecador no va al infierno. El pecador no va al infierno, hermano. El que va al infierno es el que rechaza el Evangelio. Pero el pecador puede ser salvo de su condición de pecador y puede llegar a ser un hijo de Dios. Entonces, no permita que nadie le ponga odio en su corazón en contra de aquellos que practican el pecado, sino que a aquellos que practican el pecado le tenemos que predicar el Evangelio y no condenarlos. Porque nosotros también, antes de ser hijos de Dios, nosotros éramos pecadores también. Y hay muchas cosas que no podemos ni siquiera nombrar de las que hemos hecho. Pero sin embargo vino el Evangelio y nos salvó. Y ahora somos salvos, somos santos. Pero ¿de dónde vinimos nosotros? Nosotros vinimos del pecado. Todos nosotros vinimos del pecado. Bueno, pero no hablemos de eso. Entonces Esteban le sigue hablando a los judíos. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofreciste víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel.
Antes trajiste el tabernáculo de Moloc, ¿vio? En Primera de Reyes, capítulo 11, 7. Y la estrella de vuestro Dios, Rampán, ¿no? Figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios siempre tratando con el pueblo de Israel, siempre, a pesar de las abominaciones que ellos hacían, Dios siempre mandaba a alguien para amonestarlos, para exhortarlos a que dejaran todo aquello y se volvieran a Él. Y tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios hablando a Moisés, que le hicieran según la forma que había visto, el cual recibido metieron también a nuestros padres con José en la posesión de los gentiles que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y el cual halló gracia delante de Dios, David, y pidió hallar testimonio para el Dios de Jacob. Quiso hacer el templo David, mas Salomón le edificó casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, la cual es el lugar de mi reposo. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de entendimiento, duro de cerviz y circunciso de corazón. Por eso la circuncisión es la del corazón, pero ellos eran incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, el cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Vio? Él le está diciendo a los judíos, Esteban le está diciendo a judíos que ellos fueron los que entregaron a Jesús en las manos de los matadores, ¿no? Vosotros, dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, regañaban en sus corazones. Quiere decir que Esteban le estaba poniendo el dedo en la llaga. Oyendo estas cosas, regañaban en su corazón y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos del cielo, vio la gloria de Dios y a su Hijo que estaba a la diestra de Dios. En una versión más antigua dice que él vio a Jesús parado, ¿no? A la diestra de Dios, ¿no? Estaba parado el Señor. Y eso dando a entender que él estaba dispuesto a volver a establecer su reino si ellos hubieran aceptado el discurso de Esteban. Pero ellos no lo aceptaron. Y dijo que aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Vio de pie, estaba ahí. Entonces dando grandes voces se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad lo apedraban y los testigos pusieron su vestido a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedraron a Esteban invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Eso es lo que decía Esteban. Entonces, este pasaje, hermano, lo vamos a desarrollar el próximo lunes, es decir, el año que viene. Yo en este programa solamente le he leído el pasaje, el discurso de Esteban, porque Esteban lo estaba llevando a los judíos a que se arrepintieran y que reconocieran que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Que reconocieran que ellos habían sido los causantes de la muerte del Mesías, del Salvador. Y si ellos hubieran aceptado, a través del discurso de Esteban, hubieran aceptado a Jesús como Salvador, entonces Jesús hubiera vuelto en ese tiempo y hubiera establecido el reino. Pero con Esteban se terminaba la oportunidad para que Israel fuera a ser salvo, para que Israel pudiera establecer el reino, y de ese reino que se hubiera establecido, Dios se hubiera gobernado por medio de Jesucristo alrededor de todo el mundo. No, todas estas guerras mundiales, todas estas pestes que después vinieron,
toda esta guerra de países contra país, todo este embrollo que vino después no se hubiera conocido. Doy gracias al Señor, hermanos. Ya estoy terminando la hora. Gloria al nombre del Señor, por lo menos por mi reloj. ¿Cuántos minutos me faltan, hermano? 5, 4. Sí, entonces estoy bien. El Señor bendiga grandemente. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, hermanos. El Pastor Ramón Encina. Ahí están todas nuestras predicaciones, nuestros cultos. Si usted está siendo bendecido por la palabra del Señor, por estas predicaciones, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle like, ¿no? Y lo más importante, comparta con otros esta predicación para que otros también las escuchen, a fin de que ellos puedan conocer el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Un abrazo para todos, hermanos. Le deseo un feliz año nuevo, un próspero año nuevo, espiritualmente. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Oren por nosotros, oren por nuestros viajes misioneros que pensamos hacerlo en el mes de febrero o a fines de enero. Estamos ya para salir al viaje misionero. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Puedas tú bendecir, Señor, la iglesia. Puedas tú bendecir a tus hijos que te aman y que te veneran. Señor, bendice a aquellos que creen realmente en ti, a aquellos que son fieles, a aquellos que realmente tienen inclinado su oído a la palabra. Bendícelos, abre los ojos de su entendimiento, Señor. Despierta, Señor, a aquellos que están durmiendo. Señor, manifiesta tu vida a través de la iglesia. Señor, ayúdanos, Señor amado, para poder traer tu voluntad perfecta y agradable a este mundo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el día lunes de la semana que viene. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro, si en el universo el grande